amor me alcanzó. En la cruz por mí murió. Mi pecado Él llevó. Con poder resucitó. 1, versículo 15 al 23. Dice así, hermanos. Vamos a leer. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos, hermanos. Gracias te damos en esta mañana, bendito Señor, porque nos das tu palabra, nos das la bendición de estar congregados. Y te ruego en este momento que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y tu palabra edifique. Que nos postremos delante de ti, porque lo que tú quieres es enriquecer nuestra vida. Bendice tu palabra y gracias por hacernos dignos, por tenernos dignos delante de ti, en participar de esta herencia, de esta bendición, de tener a Cristo en nuestro corazón. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, la carta a los Efesios es una carta que lleva como propósito dar a conocer el plan supremo de Dios, el plan determinativo de Dios, el plan supremo. Y en este párrafo el apóstol parte de eso va a mencionar, porque la primera parte o tres partes lo menciona en el versículo 3 al versículo 14. Primeras tres partes. Pero la tercera parte tiene que ver con el versículo 12 hasta el versículo 23. La tercera parte. Y esta parte, este párrafo, se llama, o lo podemos ver así, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Entonces el apóstol aquí está
señalando algunas cosas del plan supremo de Dios. Y usa esta palabra aquí, nuestro español, el versículo 15, por esta causa. Por esta causa. Y esta palabra indica que hay algo valioso anteriormente. Muy valioso. Porque el propósito de Dios es dar a conocer su plan supremo con el propósito, con el plan o con la finalidad de que el cristiano esté completamente enriquecido de parte de Dios, de ese mensaje celestial, de lo santo, de lo divino, de aquello que vino de arriba. Y entonces cuando dice por esta causa, ¿qué causa es? Y para entender esto, entonces vamos a ver unos versículos anteriores. Versículos que ya conocemos. Pero, como les vuelvo a decir, es revelar el plan supremo de Dios. Y primera revelación. Versículo 3. Vamos a leer. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Que nos bendijo. ¿Qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo desde los lugares celestiales. Ese es el plan supremo de Dios. Lo que Dios quería hacer dentro de su plan es bendecirnos, es llegar a nosotros y hacerlo por medio de Cristo, una bendición desde arriba. Aquí tenemos el versículo 4. Según, leemos, según nos escogió. Fíjense ahí. Según, ¿qué hizo? Nos escogió. Nos bendijo que nos escogió. Nos bendijo desde los lugares celestiales y nos bendijo en Cristo que nos escogió. Nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él. Solo Él tiene poder para santificar, para purificar, transformar. Por eso Él dice en los evangelios, Él dice: todo el que a mí viene con el propósito de ser lavado, purificado, santificado, yo no le echo fuera. Que nos bendijo según nos escogió. Según nos escogió. Él nos escogió. Versículo 5. Según nos bendijo leemos, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vuelve a decir, por medio de Jesucristo. Nada se puede conseguir sin Jesús. La bendición del Padre es Jesucristo. Ese es el plan supremo. Y otra vez ahí, según, que nos bendijo, según, versículo 5, segunda parte, dice, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto. Y el apóstol en el capítulo 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, rico en misericordia. ¿De qué está lleno el Señor? ¿De qué es rico? En misericordia. Tardo para
airarse, tardo para enojarse y grande en misericordia. Nos bendijo desde los lugares celestiales por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Si hay algo que Dios hace al mirar al hombre, es a mirarlo con afecto, mirarlo con misericordia. Y así nos ve el Señor, con misericordia. Versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero repaso esto, hermanos, nos bendijo en los lugares celestiales, dice, según nos escogió antes de la fundación, y nos bendijo en amor, y nos bendijo con el puro afecto de su voluntad. Así lo hizo el Señor. Y cuando habla de Cristo, cuando dice aquí, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, fuimos aceptados, pero por Cristo, fuimos aceptados ante el Padre, pero por medio de Cristo. Por eso Jesús categóricamente, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguno puede llegar al Padre si no es por mí. El hombre puede llegar, el hombre más vil, el hombre más despiadado, el hombre más bajo en su vida moral, cuando reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, Él lo limpia. Él lo limpia, Él lo purifica, porque va en busca de justicia espiritual, va en busca de esa necesidad de satisfacer su vida personal, porque ni el dinero ni nada del mundo le ha llenado, y cuando conoce el Evangelio, oye de Cristo, lo recibe y su corazón se satisface, porque Cristo lo llena todo. Y en Cristo, versículo 7, vamos a ver versículo 7. En Cristo dice así: en quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracia, dice primero, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió según su amor, su grande amor. Y aquí dice, según las riquezas de su gracia. Fíjese bien lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, enseñando a la iglesia, al creyente. Porque si hay algo que apremia o que apresura al apóstol Pablo, es que cada persona conozca a Cristo, que se llene de Cristo, que se empape, que le conozca como el soberano, como su Señor, como el Señor de señores, el Rey de reyes, que lo conozca en toda su poder, en toda su magnitud, en su santidad, en su pureza, en su gracia, que le conozca. Ese es el propósito del Espíritu Santo aquí. Que usted le conozca, porque cuando usted conoce a Cristo Jesús y le sigue, entonces usted va a poder poner límites a ciertas cosas. Usted va a tener la capacidad y el poder y la autoridad para decir no a estas ciertas proposiciones que le hace el mundo. Usted, con esa persona de Cristo en su corazón. Porque ha entendido que solo Cristo le ha redimido. Esta palabra dice: en quien tenemos redención. Él nos redimió, y la palabra redimir o redención viene del mercado de los esclavos.
Nosotros éramos esclavos. Pero como un comprador llega y compra al esclavo, y el Señor Jesús está usando aquí una figura, porque en esos tiempos y todavía hay lugares a donde hay mercado de esclavos, de personas, y entonces esto viene de allá del mercado de los esclavos, en donde llega el comprador y compra y se apropia, es su propiedad, le pertenece a esa persona que compró, y es lo que hace Cristo Jesús. Paga, compra con su sangre, con su vida, compra la vida de usted y lo pone en su redil y dice: eres libre de pecado. Ve y no peques más. Ve y no peques más. Eres libre. Aquello que te acosaba, aquello que te acongojaba, eres libre. Aquello que te deprimía, que te oprimía, aquello, eres libre. Y cuando la persona ha entendido esto, entonces puede descansar. Ha entrado en el reposo del Señor. Ha entrado en el descanso del Señor. Descansa en el Señor. Por eso el Señor dice: venid a mí y yo los haré descansar. Y camina conmigo y daré descanso a tu alma. Cristo Jesús Cristo Jesús nos perdonó. Dios nos perdona por medio de Cristo. En Cristo tenemos perdón de pecados. Entonces dice aquí el versículo 8, que hizo, dice aquí, leemos juntos, que hizo sobreabundar. ¿Qué hizo sobreabundar? ¿Qué hizo sobreabundar? Su gracia en nosotros. Su gracia. Alguien puede tener afecto por usted, pero ese afecto en cierta manera está limitado, porque la persona puede disgustarse o estar inconforme en algún momento por cualquier situación, y su afecto se limitó. Y usted puede decir: ¿y por qué cambias? Si decías que me estimabas mucho o que me querías mucho y ahora no quieres verme, ¿por qué cambias? ¿Por qué cambias? Dios no es así. Él hizo sobreabundar su gracia, su presencia en nosotros. Su presencia en nosotros. Y como estábamos, porque el capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, en los cuales vivías en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo los pensamientos y obedeciendo al de las tinieblas. Pero ahora estamos en Cristo. Esa es su revelación. Ese es su plan supremo. En Cristo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, y eso se resume en su gracia. Pero previamente ya hizo algo, ya nos bendijo desde los lugares celestiales y el puro afecto de su voluntad, y el amor nos predestinó, y en su voluntad nos enriqueció. Grande es el amor de Dios. Grande, muy grande. ¿A dónde quiere llegar el apóstol? Vamos a ver. Dice el versículo 9. Según, dice, ¿qué hizo sobreabundar? Versículo 9. Según, ahí dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación de los tiempos del cumplimiento, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, las preguntas que tenía el ser humano, Cristo lo resuelve. Versículo
11. Leemos. En él asimismo tuvimos herencia, herencia celestial, herencia celestial. Por eso el apóstol en alguna parte, él dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Porque si este tabernáculo o este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos de hombres, sino hecha por Dios, en los cielos, dice. Y me gusta mucho porque especifica en los cielos. Tenemos herencia en Cristo en los cielos. Dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según él lo planeó, lo procesó y lo ejecutó. Es decir, lo organizó, lo planeó y lo fue llevando por medio de los profetas que venía Cristo y lo ejecutó. Él ejecutó. Y él no paró para ejecutar esto. Él no paró. Él dijo, dice cuando Juan el Bautista fue encarcelado, el Señor Jesús dice, desde entonces el Señor Jesús empezó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es buena noticia, gran noticia de salvación. Gran noticia. Él lo planeó. Y no paró hasta completar esto. Y fue necesario ir a la cruz. Y estando en la cruz, finalmente dijo, todo está cumplido. Y entregó el Espíritu. Tetelestai. La deuda está pagada. Se realizó la justificación, santificación, regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay. Porque está la naturaleza de Dios. Está la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es vida. Es vida con Dios. Y dice el versículo 12. Leemos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros los que esperábamos en Cristo. Ahí usa la palabra primeramente. Es que los judíos esperaban a Cristo, pero bueno, ellos esperaban a los fariseos y una buena parte esperaban al Cristo, un militar, un general que pusiera en orden todas las situaciones que ellos vivían, pero no, la bendición en los lugares celestiales viene para conquistar el corazón. Y eso es una revelación de Dios. Conquistar el corazón. Cuando el Señor le ha conquistado, usted puede descansar. Cuando usted ha entendido esto, entonces usted está satisfecho. Debe estar satisfecho y gozoso de caminar con el Señor. Pero todavía más, porque entra la obra del Espíritu Santo. La primera es la obra del Padre, la segunda es la obra del Hijo, y aquí el versículo 13 es la obra del Espíritu Santo. Los tres. El Padre nos bendijo desde los lugares celestiales
es la obra del Padre. Y la obra del Hijo es que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la obra del Espíritu Santo, leemos el 13. Leemos el 13. Y pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie porque los ventiladores están apagados. Entonces hay que darles ahí, si puedes, versículo 13. Versículo 13. Miren cómo habla el apóstol. Cómo es el mensaje. Y esto es para que usted descanse en Cristo. Descanse en el Padre. Descanse en el Espíritu Santo. Dice así. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice bien, pueden sentarse, hermanos. Miren, habiendo efectuado esto, ya está la obra del Padre, ya está la obra de Cristo, y ahora en la obra del Espíritu Santo en el acto. Y dice así, por eso dice el apóstol, tenemos herencia con el Padre. Y por eso dice, habiendo oído la palabra, el evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que es Cristo, habiendo oído, habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y sellado. Y usted puede andar entre miles. Y alguien le puede decir, usted se parece a fulano sotano. O le saluda, hola, ¿qué tal? Y cuando usted dice, perdón, me equivoqué. Dios no se va a confundir. Lo identifica, porque la bendición vino de arriba, aceptó a Cristo y es sellado con el Espíritu Santo. Eso se llama garantía de Dios. Garantía. Y entonces, a partir de ese momento, usted es ministrado, pastoreado, y por eso el salmista, de una manera convincente, él dice, Jehová es mi pastor. Y en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea. Y aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ahí está el Señor. Entonces somos ministrados, somos pastoreados. Y el Salmo 34, miren, abran su Biblia, vamos a ver unos versículos del Salmo 34. Es lo que la palabra del Señor dice. Si ya lo tienen, pónganse de pie, por favor. Dice así el versículo 15. Dice así: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y añade diciendo:
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Pero Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Y dice aquí el 15: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero leemos también el versículo 5. Dice el 5, juntos. Versículo 5, dice así: los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y le libró de todas sus angustias. Ahí está el Espíritu Santo. Puede sentarse. Sellado. Garantía de Dios. Propiedad de Dios, pertenece a Dios, y Dios ministra en su dolor, en su necesidad, en su angustia, en su preocupación por cualquier situación de la vida. Pero ahora, como hijo de Dios, Él ministra. Claman los justos, y Jehová oye. Sus ojos están sobre los justos, y atento al clamor de ellos. Los que miraron a él no fueron avergonzados, y sus rostros fueron alumbrados. Pastoreal. Cuando usted ha recibido a Cristo, deje que Él lo dirija, porque Él le va a enriquecer. Él le va a enriquecer. Y muchos andan por ahí diciendo que usted va a tener un Mercedes Benz, que va a tener usted un BMW, que va a tener usted una casísima aquí con todos los servicios, alberca, jardines y un montón de comida, mucha fruta. Ese no es el plan. Él le va a enriquecer con sabiduría, con entendimiento, con la voluntad del Padre por medio de Cristo. De modo que si usted tiene una tostada ahí, una tortilla tostada y bañado con frijolitos, y si es posible con quesito, usted lo va a disfrutar, porque más vale un pan seco lleno de descanso que un lugar donde hay pan en abundancia y amargura de corazón. Cristo lo llena todo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Cristo lo llena, y Él le da tranquilidad en su aflicción, en su dolor, en su impotencia de usted y de los médicos, no encontrar cuál es el motivo de su enfermedad, cuál es el motivo de su dolor. Y algunos dicen: oro, y todo el tiempo estoy orando y ayunando, y Dios no me ha sanado. Equivocación. Pero dice: en mi dolor clamo a Dios, y Él me fortalece. Por eso el apóstol dice: he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su dolor, en su aflicción. Lo que necesitamos es a Cristo. Y si Él dice en algún momento, como le dijo a Enoch, que durante 365 años, 64 y tantos días, 365 años, pero un día menos,
todo el tiempo Enoc decía, Señor, vamos. Pero un día, el último día, dice Dios, no, ahora tú te vas conmigo. Y se lo llevó. Y se lo llevó con todas esas rayas. Se lo llevó y lo buscaron y ya no lo encontraron. Cuando Dios determine eso, va a ser un momento penoso. Entonces, nos regresamos a Efesios. Entonces, dice aquí el versículo 14. Recuerda, cuando Dios te bendice o te ha bendecido, recibiste a Cristo, Cristo te redimió y el Espíritu Santo llega y la Trinidad te pastorea, la Trinidad te ministra, el Espíritu Santo te dirige, te exhorta, te da enseñanza, te enseña acerca de Dios, los planes de Dios, la grandeza de Dios, la paz de Dios. El Espíritu Santo te enseña por medio de su palabra. Algunos dicen, yo oí la voz de Dios. Dudo mucho de eso. La palabra, Dios habla por medio de su palabra. Ahí está. 66 libros, léelos, Dios te va a hablar. Así habla el Señor, por medio de su palabra, su santa palabra. Y entonces Él te pastorea. Y dice así, habiendo oído, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Eso es sustento. Jesús, el Espíritu Santo, te sustenta todo el tiempo y lo hace por medio de su palabra. Y todavía para que usted se asombre de la bondad de Dios, nos da lluvia, nos da la luz del sol y le pone ahí alimento en su mesa. Lo que sea, lo que Dios bendice, es bienvenido. Y le da esa bendición de abrazar a su ser querido, de ver a su ser querido. Eso tiene sentido cuando Cristo tiene ahí lugar en su vida. Todo eso, la familia, el trabajo, todo tiene sentido cuando Cristo reina en el corazón. Dice aquí, hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que Cristo venga. El Espíritu Santo ahí va a estar, porque es una garantía. Y por eso en otras partes el apóstol dice, no apagues el Espíritu, no apagues esta obra de Dios, no lo apagues. Otra cosa, no lo entristezcas. Cuando lo entristeces es cuando te apartas del Señor, te apartas, te impresiona lo que te ofrece el mundo. Cualquier cosa, un poco de dinero, un poco de placer, otras situaciones, comodidad, te impresiona eso. No, que no te impresione el mundo. No apagues. Bueno, con base a esto, el apóstol dice, versículo 15. Dice el versículo 15. Por esta causa, ¿ya lo entendieron? Por esta causa, ¿qué causa? La bendición de lo alto. Bendecidos desde los lugares celestiales por medio de Cristo. Escogidos, predestinados para ser hijos suyos. Puro afecto de su amor y de su voluntad y de acuerdo como Él lo organizó. En Cristo fuimos perdonados, en Cristo fuimos redimidos, en el Espíritu Santo fuimos sellados. Por esta causa. La grandeza de Dios. Y fíjense bien, la oración del apóstol. Dice así, por esta causa. También yo, Pablo, dice. Leemos. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense bien, de manera específica. Fe en Cristo. No fe en este monte.
no fe en aquel tipo de divinidad, no fe que fluctúa, no fe que cambia, no fe que es común, fe concreta en Jesús. En Jesús. Y amor cristiano. Dice así, versículo 16. Juntos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahí está el propósito. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice así, os dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Fíjense bien, cuando una persona no tiene a Cristo, cuando no tiene a Dios en su mente, en su corazón, cuando no ha sido transformado, su mente está oscuro, no puede apreciar las cosas de Dios en lo absoluto, nada puede apreciar, todo le da igual. Por eso algunos preguntan, ¿y cuál es la religión verdadera? Y todos dicen que es la verdadera. Pero aquí cuando la persona llega a conocer a Cristo, ha conocido al verdadero, tiene la vida. Y entonces Dios abre el entendimiento, Dios alumbra los ojos, Dios en su propósito está en llenar de su persona, de su gracia, de su poder, de toda esa misericordia en la vida de aquel que le ha recibido. Llenarle. Oro, dice el apóstol. La primera oración del apóstol en esta carta. Oro. Esta es mi oración. Pero la causa es porque ustedes recibieron a Cristo y están sellados por el Espíritu Santo. Y son ministrados, son pastoreados. Ahora yo oro para que ustedes vayan creciendo en su entendimiento, vayan madurando. Porque dice en el capítulo 4, vamos a ver en el capítulo 4, versículo 12 y 13. Vamos a ver. Se ponen de pie, por favor. Voy a leer aquí el versículo 17 de acá donde leímos antes, y ustedes van a leer ahí en el capítulo 4, versículo 12, 13, 14, 15. ¿Sí, hermanos? 12, 13, 14, 15. Pero voy a leer aquí. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Leemos ahí: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Puede ser pastor. Entonces, cuando alguien le pregunta cuál es la religión verdadera, Cristo. Y usted necesita crecer en Cristo.
y la oración del apóstol Pablo, eso es. Pero con base a lo que Dios ha hecho, que nos bendijo desde los lugares celestiales y lo hizo por medio de Cristo y selló con el Espíritu Santo. Entonces el anhelo del apóstol es que ahora el cristiano ya no divague, ya no ande para acá, ya no ande para allá, ya no sea apantallado por el mundo, por los placeres y por tanta cosa, o la riqueza, o los intereses. No, sino Cristo sea su interés. Oro, dice, para que el Señor abra su entendimiento y conozca, dice bien, lo que dice el versículo 18. Dice así, leemos por favor, el 18, de ahí de Efesios capítulo 1, 18, que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Ya lo tienen? Juntos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que, específicamente los que creemos. Miren, el anhelo de la oración del apóstol, pero aquí entra el Espíritu Santo, es que usted sea alumbrado, es decir, que salga de las dudas, que salga de las tinieblas, que salga de las confusiones que usted tenga claramente esa decisión que ha tomado en Cristo, y que crezca y que madure y que pueda discernir entre lo bueno y lo malo y pueda elegir lo bueno. Entonces el anhelo del Espíritu Santo aquí es que usted sepa cuál es esa esperanza. Y la esperanza es Cristo. Porque el apóstol a los filipenses les dice: para mí el vivir es Cristo, y prosigo al blanco para ganar a Cristo y perfeccionarme en Cristo. Ya lo conozco, pero quiero perfeccionarme en Cristo. Entonces necesitamos orar. Orar para que tengamos discernimiento y podamos elegir lo que Dios nos presenta. Porque cuando usted entiende que su prioridad es Cristo, entonces el corazón se llena de gozo y está apresurado cada día, en todo momento, para andar con Cristo. Y sabe que sus intereses, sabe que su persona pertenece a Cristo, que sus intereses pertenecen a Cristo, que su trabajo pertenece a Cristo, que su familia pertenece a Cristo, y todo usted lo lleva en el Señor. Del capítulo 1 al capítulo 3 va a hablar de la grandeza de Cristo. Del capítulo 4, 5 y 6 va a hablar de la responsabilidad de usted en Cristo. Y también como persona. Entonces, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Y como lo que vivimos el sábado pasado. ¿Cómo se sintió usted el sábado pasado preparando las tortas ahí, poniéndole chilito a la torta, poniéndole quesillo a la torta y envolviéndole ahí con un papel, una servilleta de papel? Y caminar y ir allá y acercarse a la gente y hablarle de la gente, aunque sea algunos con mieditis, ¿no? Porque digo, pues ¿qué le digo? ¿No? Pero dice que cuando vamos allá no hay que tener miedo, porque el Señor ya tiene palabra en nosotros para que compartamos. ¿Cómo se sintió? ¿Qué vio usted? ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios. Una y otra vez usted va a ver la gloria de Dios. Entonces dice aquí, ¿cuál es la riqueza de su gloria? ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Una y otra vez Dios le va a permitir ver su gloria.
Y cuando le nace un hijo, usted está viendo la gloria de Dios. Y cuando usted logra un triunfo, usted está viendo la gloria de Dios. Y cuando usted está enfermo, ahí va a ver la gloria de Dios. Cuando hay una necesidad en su búsqueda, va a ver la gloria de Dios. Ahí se va a manifestar. Sobre todo en la necesidad. En el proceso de caminar con el Señor, ahí usted va a ver la gloria de Dios. Y se va a maravillar. ¿Cuántos no son aquellas personas que oran diciendo, no tengo que comer, pero oran? Y al ratito tocan a su puerta o alguien llega, ¿sabe qué? Toma esto. No me lo esperaba. Bendito el Señor. Vio la gloria de Dios. Hay muchas cosas, el Señor va a manifestar esto. Y luego dice aquí, igual la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos. La supereminente, es decir, muchas cosas que el Señor nos va a mostrar. Y me llama mucho la atención porque dice aquí el versículo 20, vamos a leer todo esto, dice, porque todo está en Cristo. Dios nos bendijo desde los lugares celestiales y lo hizo en Cristo. Y luego aquí va a explicar estos versículos, dice el versículo 20, leemos por favor, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Está hablando el apóstol del Espíritu Santo, ahí mencionando al Padre. Pero también está hablando de Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Qué pasó con Cristo? Versículo 20, dice así, hermanos, según la operación, leemos juntos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, Cristo como vencedor de la muerte, de la sepultura, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué está sentado el Señor? Vamos a leer todos juntos. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, y sobre todo poder, y sobre todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el tiempo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Miren, cuando usted ha aceptado a Cristo Jesús, Dios lo integra a su iglesia. Aquí es una iglesia local. Pero cuando usted acepta a Cristo, usted está integrado en la iglesia de Cristo. Entonces, Cristo, aquí está el apóstol, está poniéndolo en lo más sublime, en lo más alto. Y bendito el Señor que abrió nuestro entendimiento para entender su misericordia, recibir su evangelio, ser sellados con el Espíritu Santo y ser ministrados por Él. Ser ministrados por Él. Nunca se aparte, no dude, no diga, ¿será cierto esto? ¿Será aquello? Porque así dicen los ateos. Así dicen los ateos. Pero hay un predicador que dice, de acuerdo a los científicos ateos, que han encontrado en las escrituras y a través de la ciencia y todo lo que ellos hacen, han encontrado que Dios es Dios soberano, que Cristo es el Salvador, y un 50 y tantos % está creyendo en Jesucristo. Para gloria de Dios. Entonces, usted necesita llenarse del Señor. Y por cualquier situación, cualquier circunstancia de necesidad, de enfermedad, o cuando usted esté acomodado y no le falte nada, tome en cuenta, no se olvide del Señor. En su necesidad, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Porque Él nos reveló. Y la oración del Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, es que usted conozca perfectamente a aquel que le redimió. De tal modo que cada vez que le conozcamos, más nos postramos,
más nos hundíamos, más nos hacemos más pequeñeces. Y Él va creciendo, 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 creciendo en nosotros, perfeccionándose en nosotros. Yo le invito para que usted se rinda a Cristo, porque Él es el único que tiene el corazón. Él es el único, no hay nadie más. Él es el único que puede dar consuelo en la enfermedad, que puede dar fortaleza en la enfermedad. Él es el único que tiene poder para levantarnos a su gloria. El único. Vamos a ver. Pero yo le invito, toma esa decisión. Aquí estoy, Señor. Hay tantas cosas que tengo. Tengo un guardadito en el banco, tengo ahí mis intereses, tengo, pero eso que tengo me causa aflicción. Eso me causa aflicción. Y si usted no tiene nada, eso me causa aflicción. Pero Cristo no causa aflicción. Cristo lo llena todo. Y si usted tiene sus intereses, Cristo le da satisfacción en su corazón, pero es Cristo. Y si usted está enfermo, Cristo le da satisfacción. Cristo lo llena todo. Vamos a ver. Pónganse de pie. Dios, te damos muchas gracias en esta mañana, en este día. Gracias porque tu obra es perfecta en nosotros. Y cuando vemos estas cosas, ¿dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? No había rumbo, no había propósito. Pero muchas gracias que en nuestra miseria te dignaste en llegar a nuestro corazón. Y ahora te ruego que tú nos guíes para tener un entendimiento completo y podamos vivir con base a esa obra tuya en nuestro corazón y esas promesas que tú dices que vas a llenarnos de tu gloria. Y eso es caminando, viviendo contigo. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos guarde en todo momento. Y lo único que vamos a buscar, y no vamos a perder, sino lo vamos a buscar con toda certeza, eres tú, Señor. Y gracias por tu palabra, y gracias, Espíritu Santo, porque nos ministras en todo momento. Gracias, Padre Celestial, porque nos has amado. Y te rogamos que ahora nos ayudes a crecer en tu palabra, que seamos fuertes, que estemos firmes para que no seamos engañados o confundidos, sino cada uno caminando rectamente delante de ti, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a las familias, bendice a los matrimonios, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, toda tu iglesia y todos aquellos que nos escuchan, sean bendecidos por ti. Así te lo ruego, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse.